lo voy a impartir en la clase hoy, lo voy a apoyar en el sentido de impartir la clase con ustedes. Yo imparto también el mismo curso en otra sección. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida. Muy buena tarde. Gracias, licenciada. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Algunos de ustedes ya me conocen. Yo conozco a algunos de ustedes. Estoy leyendo algunos nombres por allí que ya me conocen. Compartimos el semestre pasado, ¿verdad? Uno de ustedes ya me conoce. Otros, pues. Jóvenes, quisiera pedirles de favor si fueran tan amables de abrir un poquito la cámara. ¿Sí? Muchas gracias. Oye, es que fíjense de que es un poco raro e incómodo que si yo estuviera así, miren, hablando y el licenciado también, y ay, cómo se ve de raro, tan impersonal. Es más alegre y más motivante verlos, conocerlos, y me da gusto compartir con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a tratar la manera de continuar con el tema. El día de hoy creo que les toca a ustedes, y nos toca el mismo programa, estamos trabajando el mismo programa. Vamos a hablar ahora sobre la unidad número 5 del programa, que consiste en los procedimientos metodológicos y técnicas de investigación. ¿Hoy? Ya vieron todo lo que fue la metodología jurídica, la investigación jurídica, la interpretación jurídica, la argumentación jurídica, ¿se recuerdan? Que ya vimos eso, ya lo vieron con el licenciado también. Y pues yo voy a tratar la manera de continuar con el tema. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las técnicas de la investigación científica. A ver, chicos, la clase la vamos a hacer un poquito amena para que el conocimiento llegue en forma mutua. Ustedes me preguntan, yo les pregunto, si yo no sé, ustedes sí saben y ustedes me responden, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre lo que son las técnicas. A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir en qué consisten las técnicas? ¿Qué es una técnica, jóvenes? Es una habilidad que se tiene o destreza que se tiene para hacer algo. Una habilidad o destreza. Muchas gracias, Rafael. ¿Será de que en la vida nosotros o ustedes tienen técnicas? ¿Manejamos técnicas nosotros, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. A ver, Brenda, Eresilda, ¿está Brenda por ahí? Yo en mi clase la hago participativa, es un poco participativa, jóvenes. ¿Está Brenda por ahí? ¿Brenda se encuentra? Enríquez. Brenda. No vino. A ver, Zulmi, usted que está ahí, atenta. ¿Quién cree usted que tiene mejores técnicas o utiliza más técnicas? ¿Los varones o las mujercitas? ¿Qué dice Zulmi? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. La verdad creo que no importaría. Uh-huh. Creo que depende de la persona. Por eso. No importa si su género. Creo que depende individualmente de cada persona si las usa o no. Por eso. Pero ¿usted cree que las que usan más técnicas un hombre o una mujer? Tal vez las mujeres. Tal vez las mujeres. Muy bien. A ver qué dice Rosy. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo con lo que dice la licenciada Zulmi? Bueno, yo creo que más que de género depende del tipo de temperamento que se tenga, porque los que son más analíticos, que sintetizan mejor, que procesan mejor, son los que tienen un temperamento melancólico. Entonces, este temperamento es el que mejor capta información, que observa mucho, que la analiza, no toma decisiones a la carrera, sino procesa mucho la información. Entonces, creo que este temperamento es el que mejor aplica las técnicas, y el temperamento lo puede tener ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Muy bien, gracias. Fíjense, jóvenes, que todos en la vida utilizamos técnicas, y más los varones.
Los varones usan unas técnicas para convencer, para enamorar, etcétera. Ustedes conocen aquellos, porque como decimos las técnicas, ¿verdad? Aquellos zumos, ¿saben los zumos, verdad? Aquellos zumos son aquellas personas que hacen deporte. Yo les digo, aquellos gordos que empiezan a hacer deporte, empiezan a luchar unos con otros. ¿Quién es el que gana la competencia? ¿Quién creen ustedes que es el que gana la competencia? El que tenga la mejor técnica en movimiento y en destreza, licenciado. El que tenga la mejor técnica. Hace unos años dijeron que había ido al mundial en un técnico de una selección de acá de Guatemala. Por lo menos el técnico fue al mundial, por lo menos. Entonces dicen que el técnico es aquella persona que es hábil en su forma de pensar, en la forma de realizar las cosas, la habilidad que tenemos para lograr lo que nosotros, que en un partido de fútbol, un equipo de fútbol, el técnico es los varones que tienen más conocimiento al respecto. ¿Cuántas personas fueron a un equipo? 12 jugadores. Depende del equipo o del deporte, licenciada. En fútbol, hablemos del fútbol. Son 11 jugadores los del campo. 11 jugadores, 12 dice la compañera, pueden ser 20, pueden ser los que están ahí. Entonces, están los que están dentro de la cancha y los dos, ¿qué? Un portero. Y el técnico será parte de los jugadores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será por parte de los jugadores el técnico? Es parte del equipo, pero no de los jugadores. Ajá. ¿Será de que ese técnico ha sido jugador en algún momento? Puede y no puede ser. Seguramente sí. Seguramente o estudió para eso. No necesariamente. No necesariamente. Pero fíjense pues, como son técnicos, todo el equipo viene y confía en ellos, toda la demás gente confía en el técnico, porque dice que el técnico los va a ayudar a ganar, a lograr el éxito, a ganarse la copa, a ganar el partido, porque utiliza las habilidades que tiene para poder ganar, para poder llegar al objetivo deseado. Entonces, la técnica, como bien lo dijeron ustedes, el compañero Rafael, también, que la técnica es una habilidad que utiliza cada una de las personas. Vamos a ver acá, permítanme un momentito. Les voy a proyectar, ustedes tienen su folletito ahí también para poderse auxiliar. Vamos a ver en qué consiste las técnicas. Nuestro tema de hoy es las técnicas de investigación y partimos de lo que es una técnica. Entonces decimos que una técnica es una habilidad humana. Todos tenemos técnicas, todos. Técnicas para estudiar. Tenemos técnicas para estudiar. Ustedes tienen su técnica para estudiar. A la liga es que fíjense que yo no gano mi examen. ¿Por qué? Tiene mala técnica. ¿Y qué técnica usa? Lea bastante. A la liga es que fíjense que yo utilizo la técnica de la lectura, pero me da el síndrome del mal lector. ¿Cuál es el síndrome del mal lector? Que cuando empiezo yo a leer, me da sueño, me duele la cabeza, me duele la vista, me lloran los ojos, me dan náuseas, mareos, antojos y de todo, porque tenemos la mala técnica, la técnica del mal lector. Entonces dice que la técnica es una habilidad humana para transformar la realidad siguiendo una serie de reglas. La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales. No basta, jóvenes, con que nosotros seamos hábiles. O sea, nosotros tenemos que tener habilidad
pero a la misma vez tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener inteligencia. Lick, ¿y para qué me van a servir a mí las técnicas? ¿Qué tiene que ver eso con el curso? ¿Qué tiene que ver eso con derecho? Por supuesto que tiene que ver mucho, jóvenes. Ustedes van a ser abogadas y abogados y tienen que utilizar sus habilidades cuando se presenten ante un juez a llevar un caso en concreto. Tienen que tener sus técnicas para poder debatir contra la otra persona, contra el otro abogado, contra la otra parte que está en contienda en el caso en concreto con ustedes. Por eso dice que la técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales. La habilidad que yo voy a tener en juicio, la habilidad que yo voy a tener para debatir con otra persona, con otro abogado, con otro colega, la habilidad que yo voy a tener para poderle resolver el caso en concreto a mi cliente. El cliente va a llegar hacia ustedes y les va a decir, licenciada, yo tengo un problema. Y llega a contarles el problema que ustedes tienen y ustedes tienen que hacer uso de las técnicas que han logrado obtener. Porque dice que son destrezas manuales e intelectuales. Frecuentemente el uso de herramientas, dice, y siempre de saberes muy variados. Todos nosotros tenemos diferentes técnicas. Técnicas de estudio, de aprendizaje, de conocimiento, de técnicas para poder hablar. Hasta para poder hablar tenemos que nosotros tener habilidad. ¿Se recuerdan ustedes de un video que les pasó el licenciado de una abogada, de una fiscal del Ministerio Público, que tenía una elocuencia para hablar? ¿Vieron eso? Una abogada que, miren, y nosotros nos quedamos maravillados. Decimos, bueno, ¿será de que esa abogada es de la Universidad de San Carlos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Licenciada, de plano se graduó en la San Carlos. Yo les digo a mis otros alumnos, que a mí les doy clases a los alumnos del 10º, les digo yo, los alumnos de la San Carlos son mudos. No hablan, es que a mí me da miedo, yo soy tímida. Entonces tenemos que tener la habilidad para ser abogados. Ustedes están en el camino de la profesionalización del derecho. Tenemos que tener técnicas, la habilidad para vestir nuestros argumentos jurídicos en un juicio. Por eso dice que es el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. Tenemos que tener habilidad para todos. En los animales, las técnicas son características de cada especie. A ver, ¿qué técnica utiliza el león para cazar? Jóvenes, ¿caza león? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué técnica utiliza un león para cazar? El león no caza, caza las hembras. Las leonas cazan por él. Hembras. El león no, porque el león es el rey de la selva. Ahí, hasta ahí se ve esa diferencia, ¿verdad? Que él tiene que ser servido, va a cazar ella. Entonces, ¿cuál es la habilidad que tiene para cazar la leona? Es sigilosa, ¿verdad? Hay un dicho que dice, perro viejo, ¿cómo más jóvenes? Perro viejo, caza echado. ¿Me van a escuchar? ¿Sí o no? Sí, en alguna vez. Quiere decir que tiene habilidad. Miren pues, ¿cómo cazan los felinos? ¿Qué técnica utiliza el felino? ¿Será que utiliza buena técnica? ¿Cómo caza un felino? Es cuidadoso, sigiloso, despacito. Su técnica que utiliza es, pero sigiloso. Y el ratoncito es tan capaz de salir huyendo, pero ante la técnica y la habilidad de un gato, no se escapa. Por eso dice que los animales, las técnicas son características de cada especie. Igualmente nosotros, cada quien utilizamos muchas técnicas. Hay unos que son buenos, pero muy, muy buenos para
memorizar, buenos para memorizar. Otros son buenos para hablar, buenos para hablar. Otros son buenos en, por ejemplo, mecánica, en soldadura, en electricidad, etcétera, en varios oficios a desempeñar, son muy buenos. Por eso dice que todos tenemos características diferentes. En el ser humano, la técnica surge de su necesidad de modificar el medio y su característica ¿de qué? Y se caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o reflexiva. Entonces, jóvenes, la técnica de nosotros, los seres humanos, surge de nuestra necesidad que tenemos de modificar el medio donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y esa misma técnica la podemos nosotros transmitir o la podemos copiar de uno a otro. Cada individuo generalmente la aprende de otros, a veces la inventa y eventualmente la modifica. Nosotros, desde que somos pequeños, aprendemos técnicas en nuestra casa. A veces las mejoramos o a veces las modificamos. A ver, ¿qué dice un niñito cuando su papá es mecánico? ¿Qué dice el niño? El niño dice, cuando yo sea grande voy a ser igual que mi papá. Voy a ser mecánico. Porque la técnica que utiliza el papá para el niño es la mejor. Y resulta, y mi papá es mecánico de autos. ¿Y qué pasa con ese niño? Ese niño viene y se vuelve mecánico de aviones. ¿Qué pasó ahí? La técnica la mejoró. Por eso dice que generalmente nosotros los seres humanos aprendemos de otros, ¿verdad? A veces las técnicas las inventamos y eventualmente las modificamos, ¿verdad? Dice acá que la técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Si nosotros jóvenes utilizamos una buena técnica, vamos a tener un buen resultado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano, en cualquiera de las ciencias sociales, las jurídicas, las médicas, etcétera, en el arte, en la educación, etcétera. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales que solo responden a su necesidad de sobrevivencia. En los humanos dice que la técnica muchas veces no es consciente, reflexiva, incluso pareciera que muchas técnicas son espontáneas e incluso pueden ser innatas. Todos nosotros nacemos con una habilidad buena, pero buena. Miren, hay algunos que hacemos magia. ¿Han visto ustedes aquellas personas que dicen nada por aquí y nada por allá? Y cuando viene se desaparece la billetera de ustedes. Esa es magia, esa es una habilidad. Entonces, a eso se le llama una técnica. Entonces, jóvenes, nosotros hablamos de técnicas puramente dichas, pero las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, que a nosotros nos compete estudiar porque nos estamos profesionalizando en el derecho, vamos a hablar de lo que son las técnicas de la ciencia, técnicas de la investigación social, ¿verdad? Entonces, las técnicas de investigación social es aquel conjunto de procedimientos, recoger, generar, analizar, presentar información. La técnica propiamente dicha es una habilidad. La técnica de investigación es aquel conjunto de procedimientos y herramientas que nos información vamos nosotros a poder recabar. Aquella información que no. Es una técnica de investigación, es un procedimiento para recolectar, ordenar, clasificar, analizar e interpretación información. Esta se adecua a un propósito y a un método definido.
Por ejemplo, jóvenes, si yo les presento a ustedes un caso en concreto y les digo, yo no, perdón, jóvenes, voy a hacer un paréntesis. Yo sé de que para ustedes suena nuevo el tenerme acá, esperaba ver al licenciado Aguirre, pero los que acaban de entrar, pues no escucharon que yo los estoy sustituyendo. Ellos nada más platica y ustedes no participan. ¿Participan ustedes, jóvenes? Les pregunto, ¿sí o no? Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, ese más o menos está más o está menos. Más menos que más. Menos. Está menos que más. Bueno, jóvenes. A ver, pues vamos a tratar la manera. Ustedes van a ser abogadas y abogados y necesitamos que ustedes que platiquemos. A ver, les presento un caso, jóvenes. A su bufete profesional llega una persona y le dice, a ver, fíjese que yo me quiero divorciar, le dice la señora. La señora le dice que se quiere divorciar. Vienen ustedes y escuchan el problema de la señora, pero dice que no, el señor no le quiere dar el divorcio porque quiere, no le firma el divorcio si no le paga 50,000 quetzales para poderle dar la firma para el divorcio. Les pregunto a ustedes, de acuerdo a su criterio, ¿eso es legal? ¿Está en el derecho el señor de negarse a darle la firma si no se le paga? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creo que eso del precio sería después de haber firmado. Se hace un juicio de quién se va, si tienen hijos, quién se queda con el hijo y la manutención. Ah. Y ahí se le debería ver si se Christopher, paga al abre hombre. su cámara, Christopher. Quiero verlo. Lo que estoy comiendo. Ay, Dios. Ahí voy. Gracias, Christopher. ¿Saben por qué les digo eso? Porque ahí está utilizando la técnica, Christopher. Ahí está. Primero, para poder resolver un caso, tenemos que usar la técnica. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar primero. Lo vamos a observar. Entonces, dice que las técnicas nos sirven a nosotros para recopilar información. No podemos resolver un caso si nosotros no usamos una técnica. Entonces, el compañero dice, bueno, tenemos que ver la firma, el dinero yo se lo después de la firma. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso nosotros? Pues tenemos que poder analizar, ordenar, clasificar, interpretar la información que vamos a recibir. Primero yo tengo que hablar con mi clienta y le voy a decir, mire, ¿será de que tiene el dinero para, usted tiene dinero para pagar? No. Primero tengo que saber yo que no es válido que en un juicio de divorcio ninguna de las partes tenga que pagar cierta cantidad de dinero. No es válido. Eso no es válido. La ley no lo establece así. Entonces, nosotros tenemos que saber que las técnicas nos van a servir a nosotros para poder resolver el conflicto. Esas mismas técnicas dice que es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método, solo se aplica a una ciencia. Cada ciencia en sí utiliza sus técnicas. El médico, para poder operar a una persona, necesita utilizar una técnica. ¿Qué sucede cuando aquellos médicos no utilizan la técnica adecuada? Pongamos un ejemplo. Una mujer va a tener a su bebé y le diagnostican que va a tenerlo con cesárea, le van a practicar una cesárea. Para que el médico le pueda operar, le pueda realizar la cesárea, tiene que tener una técnica, un procedimiento que le indique a él lo que va a lograr. Y ahí lo que tiene que prevalecer es poderle rescatar algo, tenga una mala técnica y le hace la operación. ¿Cuántas de ustedes, que son mamás o algunas no, algunas sí, les han hecho una operación y una mala técnica? Les hacen así la operación, miren, puro zipper.
y le hacen el remache todavía y se ve puro zipper. Hay otros que son más cuidadosos, que son más éticos y dicen, no, esta señorita o esta señora está muy bonita, está muy joven, mejor le voy a aplicar otra, le voy a hacer diferente la cesárea. Y viene y se la hacen con un bisturí tan finita y se la hacen en forma ¿qué? Horizontal o vertical. Se la hacen en forma horizontal. O vertical. Y pues dice, está muy bonita, va a ir a la playa, se va a tener que poner su bikini y no va a poder enseñar esa operación tan rara que le voy a hacer. Mejor la voy a hacer una finita. Y le viene y le hacen una, utiliza la técnica y se la hace finita. Por eso dice que el método se aplica y la técnica a una ciencia. Cada ciencia social se aplica la técnica. Las técnicas de investigación es indispensable en el proceso de la investigación científica. Es indispensable en el proceso de la investigación científica. Ustedes jóvenes van a ser científicos. Van a ser científicos en algún momento de su vida, porque para eso están estudiando. Entonces dice que ya que la técnica se debe de integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. La técnica presenta los siguientes tipos. ¿Para qué me va a servir a mí una técnica? Me va a servir para ordenar las etapas de la investigación. Les decía, imaginémonos en un proceso de alimentos. La señora viene y acude al abogado y le dice que necesita que le pase pensión alimenticia por sus menores hijos. Entonces, ustedes van a tener que ordenar cada etapa de esa investigación. ¿Qué vamos a investigar? Vamos a investigar la veracidad de los hechos de la señora. Vamos a investigar si los niños tienen derecho a alimentos. Vamos a investigar si el supuesto padre es el padre biológico de los menores. Vamos a investigar si el padre es el padre legal de los niños. Vamos a hacer una serie de investigaciones. Por eso dice, las técnicas nos sirven para ordenar las etapas de la investigación. También nos sirve para aportar instrumentos, manejar la información dentro de los instrumentos que van a aprender ustedes a manejar, para lograr manejar la investigación. En este caso, van a ser aquellos instrumentos para recolectar información y datos. Y dentro de ellos tenemos la entrevista. Nosotros no podemos resolver un caso si no ordenamos las etapas. En un juicio, el cliente llega a su bufete, le presenta su caso, ustedes lo escuchan y empiezan a ordenar cada una de las etapas. Posteriormente vienen y empiezan a utilizar instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Los instrumentos del cuestionario, la entrevista. Lo van a entrevistar. Entonces lo van a entrevistar y le van a preguntar qué es lo que primero le van a preguntar. ¿Qué más le preguntarían? ¿Dónde trabaja el señor? ¿Qué más le preguntarían ustedes, jóvenes? En un juicio de alimentos, ¿qué más preguntarían ustedes? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Muy bien. ¿Qué otra cosa preguntaría? Ahí estamos nosotros. Los bienes que tienen. ¿Tiene bienes? Claro. ¿Dónde? ¿Qué manda? Las deudas. Las deudas que las presente, que las pruebe él. ¿Dónde vive? El lugar de residencia. Muy bien, Jennifer. Ahí estamos nosotros haciendo uso de los instrumentos, que son parte de las técnicas. ¿Dónde vive? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Los reconoció? ¿Desde cuándo están conviviendo? ¿Desde cuándo no les pasa pensión alimenticia? Ahí toda esa información que nosotros estamos sacando son parte de las técnicas que nos van a servir para poder resolver el proceso. También dice que llevan un control de los datos. De acuerdo a lo que me diga, yo voy a concluir en los datos, voy a tener mis datos. Y también nos van a orientar para la obtención de conocimientos. De todo lo que nosotros le preguntemos a nuestros clientes, vamos a obtener el conocimiento deseado para poder venir nosotros y plasmarlo en un escrito
solicitarle al juez la solución de ese problema que está aquejando a mi cliente que me va a buscar en el bufete, en mi bufete jurídico. Así también nosotros recolectamos los datos y la información de lo que nosotros nos están proponiendo. Es decir, los datos no se recopilan como un fin en sí mismo, sino como un medio para describir los hechos que están tras los datos. Esa es la técnica de la recolección de los datos. Y asimismo vamos a utilizar los instrumentos que ya le dije para poder recolectar los datos. Y un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador, o en este caso el abogado, ustedes como abogados que van a hacer para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser usados en todo tipo de investigaciones, ya sean aquellas investigaciones que tienen que ver con las cualidades y el comportamiento de las personas, como aquellas que tienen que ver con los datos numéricos que nosotros hemos recabado. También dice que las técnicas e instrumentos de recolección de datos son aquellos procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación. Esos instrumentos son instrucciones que orientan la atención del investigador hacia la información específica. Entonces, jóvenes, ustedes es necesario que aprendan a usar sus técnicas. Aquella persona, aquel estudiante de derecho que no le gusta hablar, no va a ser buen abogado, no va a ser buen orador. Porque nosotros, para poder defender, para poder ir a un juicio, porque ustedes, a ver, ¿alguno de ustedes tiene pensado litigar cuando se gradúe? ¿O no? ¿Jóvenes? En parte sí, en parte no, Lick. En parte sí, en parte no. Un estudiante me dijo, cabalmente hoy que le hice esa pregunta, y me dijo, licenciada, a mí me va a dar miedo litigar. Sí, dice, me va a dar miedo litigar. Creo que no voy a poder litigar porque no voy a poder expresarme. Entonces le dije yo, el que va a litigar es porque sabe lo que va a hacer. Y van a saber ustedes en la medida que ustedes lean, hablen y puedan escribir. Y todas esas en su conjunto son las técnicas que nosotros utilizamos para poder obtener los datos deseados. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Jóvenes. Todo claro, Lick. Gracias. Muy bien. Entonces, las técnicas de recolección de datos se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Entonces, nosotros recogemos los datos, después de que los recogemos, venimos y obtenemos un resultado. Y de ese resultado damos una conclusión. Esto es como aquellos silogismos que están viendo ustedes en filosofía en este momento. No sé si ya empezaron a ver los silogismos en donde aquellas, las falacias donde dice existe una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Recojo los datos, los contabilizo, tengo un resultado y luego doy una conclusión. Esa técnica de recolección de datos son fuentes primarias. Hay fuentes primarias y vamos a recogerla tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias. Dentro de la recolección de datos de las fuentes primarias tenemos la observación directa, los experimentos, las encuestas, los focus groups, las entrevistas, los cuestionarios, los test y las fotografías. Dentro de las secundarias tenemos las bibliotecas, los libros que ustedes ya tienen, las revistas,
todos aquellos documentos que les van a servir, las actas, actas notariales, las cartas, las películas, los diarios, los periódicos, etcétera. Dentro de los datos también tenemos datos estadísticos, aquellos datos estadísticos que ustedes ya vieron también, lo que es la moda, la media, la mediana, las gráficas, los censos, los expedientes que ustedes van a analizar, expedientes, sentencias de los juzgados, etcétera. Entonces, los datos primarios son los que el investigador o sus auxiliares recogen por sí mismos en contacto con los hechos que se investigan. Es la que se reúne directamente en el campo de la investigación. Por ejemplo, jóvenes, esos datos primarios, les pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado del abandono de los bebés abandonados. ¿Han escuchado ustedes que últimamente se han dado el caso de los bebés abandonados? ¿Han escuchado eso, sí o no? ¿Se han enterado o no? ¿Jóvenes? No ven noticias. Porque esos bebés abandonados es una práctica que se está dando últimamente, ¿verdad? Hace poquito dejaron un bebé recién nacido, todavía tenía cordón umbilical en un parque, creo que fue en Quetzaltenango. Entonces, los datos primarios nos dicen que nosotros vamos a conseguir esa información directamente a través de los auxiliares que recogen la información, es la que reúne directamente en el campo de la investigación. Yo me voy a preguntar a las personas y les pregunto, valga la redundancia, sobre el conocimiento de los bebés abandonados. Ellos van a decir sí. Si conozco, no conozco, desconozco, al igual que ustedes que no conocen, porque como no ven noticias, están fuera del conocimiento de la realidad. Los datos secundarios son los recogidos y procesados por otros investigadores. Información secundaria que se extrae de fuentes documentales. Entonces, todas esas técnicas de recolección de datos nos van a servir a nosotros para llegar a la averiguación de la verdad sobre un caso en concreto. ¿Cuál es la primera técnica de investigación que vamos a utilizar? ¿Cuáles, jóvenes? ¿Cuál es la primera técnica? La primera técnica que vamos a utilizar es la observación. A ver, chicos, ¿qué es observar? ¿Ustedes en este momento me están observando o me están viendo? ¿Jóvenes? La estamos viendo. Ajá. Observando. ¿O me están observando? Yo creo que observando, porque observando la estamos viendo a usted, pero también al mismo tiempo le estamos prestando atención a su exposición. Ajá. Entonces, dígame, Josué, Josué, dígame. La observa. Perdón, yo siento que sería la observación, bueno, en cierto modo, ¿verdad? Porque estamos poniendo atención en su clase, estamos observando cómo realmente da la clase, que es dinámica y todo, entonces estamos dando una evaluación, se podría decir. Muy bien. A ver, chicos, vamos a hacer una práctica. Voy a quitar eso un ratito. A ver, chicos. ¿Pueden abrir su camarita un ratito? Voy a hacer una práctica de la observación. Abran su cámara, por favor. Gracias, Rudy. Abran su cámara. Jóvenes, como dice, ¿dónde están los solteros? A ver, Lilian. ¿Usted, Lilian, es soltera? ¿Es solterita, Lilian? Sí, licenciada. Es solterita. Sí. Muchas gracias. A ver, vamos a ver un joven apuesto. Joven apuesto. Vamos a observar. Vamos a ver si estamos observando. Ángel Javier Ramírez. Ángel, ¿es solterito, Ángel? A Rafael no le pregunto si es soltero porque no es soltero. Ángel Javier, ¿es solterito? Sí. Sí es soltero. Vamos a ver. Usted observa, Lilian,
observa a Ángel, Javier. ¿Lo observa? Sí, sí, licenciada. Sí. Ángel, usted observa a Lilian. Sí, licenciada. Muy bien. Vamos a ver. Lo voy a observar. Oigan, pues. Lilian, ¿usted es soltera? Sí. Sí. ¿Por qué no se ha casado? Todavía no, licenciada. Todavía no, estoy muy Todavía pequeña, no, dice. es muy pequeña. Ujú. ¿Y usted, Ángel, por qué no se ha casado, Ángel? Igual. Lo mismo. Está muy Muy joven. joven. Ujú. ¿Qué quieren para casarse? ¿Cuál es su objetivo para casar? ¿Cómo quieren a la persona? Ah. Vamos a ver, vamos a observar. Ángel, ¿usted trabaja? No, no, licenciada. No. ¿Vive con sus papás? Sí. Ujú. Usted dígame sí, aunque no sea cierto, oye. ¿Tiene carro? Sí. ¿Tiene cuentas bancarias? Sí. Sí, dígame siempre que no sea cierto. Estamos observando. ¿Tiene bienes? Sí. Uh-huh. ¿Tiene vicios? Sí. Ay, ya también que iba. Lo estoy observando. Fíjense, pero lo estoy observando. Vamos a ver qué más le puedo preguntar. Bueno, a ver, Lilian. Contesta igual. Javier, Ángel Javier, ¿usted ha estado preso alguna vez? No. Sí. No, bueno, pensé que seguíamos con lo de decir sí a todo. No. Usted dígame sí o no. Yo lo estoy observando. ¿Ha estado preso alguna vez? No. No. Ajá. Mire, papatojos. ¿Qué edad tiene? 20. 18. 18. Está jovencito. Ajá. Lilian. ¿Tiene casa propia? Sí. Sí, dígame. Sí. Trabaja. Cuando le convenga, diga sí. Cuando le convenga, diga no. Estamos observándola. ¿Trabaja, Lilian? Sí, licenciada. Sí. ¿Tiene buen salario? Sí. ¿Tiene vicios? No. No. Licenciada. ¿Tiene hijos? No. No. ¿Tiene carro? Sí. ¿Ha estado presa alguna vez? No, licenciada. Los estoy observando. Fíjense la diferencia, pues. Yo los estoy viendo, pero los estoy observando. Entonces, ¿qué digo? Javier es buen partido. Javier es interesante. Javier, Lilian es interesante, Javier. Tiene carro, tiene casa, tiene dinero en el banco, no tiene vicios, es solterita. Es interesante. Ahí estoy observando a los dos. Entonces, jóvenes, ¿en qué consiste el observar? ¿Es lo mismo que ver o mirar? ¿La observación? Licenciada, pero no, la observación tiene que ver con un objetivo que yo busco, ¿verdad? Porque si yo busco voy a observar algo. Si estoy observando, por ejemplo, características de los solteros, está bien porque está observando, ese es el objetivo, ¿verdad? Ajá. Pero si no, si solo está indagando información, pero sin ningún objetivo, no estaría Ustedes observando. obsérvenme, patojos, obsérvenme. Ah, pues,
Yo no estoy diciendo que me miren, obsérvenme. Por ejemplo, licenciada, si nuestro objetivo fuera saber qué capacidad tiene usted de conocimientos, por ejemplo, le tendría que preguntar qué licenciatura tiene, cuántos años de docencia lleva, ¿verdad? ¿Qué experiencia ha tenido en el campo Del amor. de la enseñanza? También. ¿Verdad? Ajá. ¿Y por qué no Entonces, estoy casada? Porque si el objetivo fuera en cuanto a algún asunto donde se involucrara el Estado civil, entonces, definiendo el Estado civil, entonces sí sería importante preguntar eso. Va. Miren, pues, ¿por qué les digo eso? Gracias, Rafael. ¿Por qué les digo eso? Porque observar no es ver. Cuando uno entra a observar al objeto que me interesa conocer, voy a profundidad a la investigación de ese objeto. ¿Y cómo van ustedes a observar? El fenómeno que aparece en la realidad está, es palpable, es evidente. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no sabe cuánta explotación infantil hay? ¿Explotación infantil hay o no? ¿Saben ustedes de eso? Sí hay explotación infantil. Ahí andan los niños en las calles, en los semáforos, haciendo malabares juntos con los papás, a veces solitos, los están explotando, andan vendiendo chicas y esto y lo otro. Ahí está el fenómeno. Es observable. Es evidente. Pero cuando yo voy a entrar a observar ese objeto de estudio, cuando profundizo en él. Cuando profundizo en él. Entonces, cuando yo voy a recolectar datos, la primera técnica que voy a utilizar va a ser la observación. Por eso les decía aquí, y observar no es simplemente ver, por eso dice aquí la diapositiva. Que la observación es el primer método científico, es el primer paso. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en la realidad. Yo voy a observar, voy a analizar, voy a profundizar y voy a preguntar de todo lo que a mí me interesa. Que cuando ustedes defiendan, por ejemplo, van a litigar penal, va a llegar un procesado a su bufete o lo van a contratar sus clientes a ustedes y ustedes tienen que venir a observar el hecho o el fenómeno. Tienen que investigar. Miren, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Dónde aconteció el hecho? ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué hora fue? ¿Ha estado usted privado de libertad alguna vez? Toda la situación que nos interesa saber para poder resolver el caso. Dice que observar es un proceso situado más allá de la percepción que no solamente hace consciente las sensaciones, sino que las organiza. Entonces, la observación es que todos nuestros sentidos estén enfocados al objeto de estudio. Todos nuestros sentidos. Como ya vimos en las clases anteriores que no tenemos solamente 5 sentidos, sino que tenemos más sentidos, entonces es dirigir todos nuestros sentidos al objeto de estudio. Analizarlo, sintetizarlo, evaluarlo, investigarlo, etc. Por su parte, Sierra y Bravo la define como la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos de las cosas o hechos de interés social, tal como son y tienen lugar espontáneamente. O sea que nosotros, ustedes tienen que ser buenos observadores, pero buenos observadores. ¿Y saben ustedes quiénes somos buenos observadores? Los de derecho. Sobre todo cuando pretenden a una señorita, empiezan a observarla y le dicen, hola, porque ahí sí, miren, utilizamos bien la técnica de hablar.
Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? María. Ah, sí. ¿Y dónde vas para la universidad? ¿Y dónde estudias? En la Facultad de Derecho. ¿Y tú? Y yo también. Y empieza, como los estudiantes de Derecho, tenemos, pero miren ustedes, una habilidad para dialogar. Entonces empezamos. Y mira, ¿y a qué hora sales? Empiezan a la observación. ¿A qué hora sales? A tal hora. Ah, ¿y dónde vives? En tal lugar. Si quieres, me esperas y yo te doy jalón. Viene la otra y le dice, ay, ¿tú traes carro o moto? No, te doy jalón para el metro o para la parada. Ahí estamos observando. Entonces, no, yo tengo carro, ¿qué quieres? Entonces, ahí está. ¿Por qué? Porque ese es el objeto de estudio que le interesa conocer. Vamos a, mira, tú quieres, te invito al cine. No, tengo que estudiar. ¿Te invito a estudiar? Pues no, porque no me dejan. Yo estudio solita. Y hagámoslo vía internet, pues, y empieza aquella, como no le interesa el objeto de estudio, la evade. Pero cuando el objeto es del conocimiento de uno, empieza la observación, a profundizar para poder tener el conocimiento deseado. ¿Para qué? Porque me interesa. Me interesa investigar qué sucede con ese objeto. Por eso dice que la primera técnica es la observación. Es la primera técnica que nosotros vamos a utilizar. Y la observación no es mera contemplación. No es sentarse a ver el mundo y tomar notas. Eso no es. Implica adentrarnos a profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. ¿Por qué será que hay mucha delincuencia en Guatemala? ¿Por qué hay muchas extorsiones? Voy a ir a investigar el motivo de las extorsiones. Me voy a adentrar al tema. Voy a investigar por qué en Guatemala hay tantos divorcios. Fíjense, jóvenes, que yo soy abogada litigante. Y he observado que ya he llevado, imaginémonos un número así a grosso modo, 10 matrimonios. Y he llevado 50 divorcios. Entonces, esa situación a mí me merece una observación. ¿Por qué habrán tantos divorcios en Guatemala? Y otra situación también que observé es que en todos mis años de litigio en los tribunales, sobre todo los de familia, ¿saben quiénes se divorcian? ¿Saben quiénes se divorcian? Las personas que no usamos traje típico. Si ustedes van a ver a los juzgados, no miran personas con traje típico divorciándose. Tal vez sí las hay, pero yo no las he visto. ¿Y saben por qué? Porque de acuerdo a las costumbres y las culturas, para ellos el matrimonio es sagrado. El matrimonio hasta que Dios nos separe. Y miren, un montón de hijos, no hay demandas de alimentos. Sufren, no sé qué pasa ahí, pero no hay demandas de alimentos. Entonces, ese es el objeto de estudio que hay que observar. Vamos a investigar cuál es la razón de eso. Por eso dice que implica adentrarnos a profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. ¿Por qué será de que hay tantos divorcios? ¿Por qué será que hay tanta violencia intrafamiliar en Guatemala, jóvenes? Violencia en contra de las mujeres, violencia en contra de los ancianos, violencia en contra de los niños. ¿Por qué? Vamos a observar cuál es el motivo, cuál es la situación, por qué se da ese fenómeno en la naturaleza. A eso le llamamos la observación. Y ustedes van a tener que hacer eso, porque para eso se están ustedes formando en la carrera del derecho. ¿Y cómo le voy a hacer? Tienen que aprender a observar. Y van a aprender a observar en la medida en que ustedes se hagan, acumulen el conocimiento a través de la lectura.
de las teorías, de las tesis, de los libros, de las revistas, de las sentencias, de las fuentes primarias, secundarias, de las clases, etcétera. Ahí vamos nosotros a aprender a observar. Entonces, observar no es solo ver. No es solo sentarse a ver nomás que pase todo. No, es adentrarnos a profundidad en el objeto de estudio. ¿Estamos claros, jóvenes? Dice, ¿quiénes observan? Los sociólogos y los psicólogos observan. También observan los científicos e investigadores, los abogados, ustedes, nosotros, los abogados. Dice que ¿qué van a observar? La conducta de las personas. ¿Sí? ¿Por qué cometió el delito? ¿Por qué se comete un hecho delictivo? ¿Por qué esa conducta es así? ¿Cuál es el problema? Que la persona actúe, se comporte de esa manera. Vamos a observar la conducta de las personas. Vamos a observar los fenómenos de la naturaleza. Por eso dice que los psicólogos, los sociólogos, los investigadores, los científicos. Vamos a observar cada situación problemática, cada objeto que a nosotros nos interesa conocer. De tal cuenta que la observación, hay observación científica y hay observación acientífica. Para eso, yo les tenemos preparado juntamente con el licenciado un video. Y por favor, les pido que pongamos atención. El video dura como unos 5 minutos para poderles dar un poco más información acerca de lo que es la observación. Hola, ¿qué tal amigos? Este es un tutorial de metodología de la investigación sobre la observación. La observación es una actividad y una técnica principal del ser humano, con el fin de tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La observación se divide en dos clases, científica y no científica. La observación científica observa con un objetivo claro, preciso y definido, ya que el investigador sabe qué es lo que desea observar y el propósito para hacerlo. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. Los pasos de la observación son: se determina el objeto sobre qué se va a observar, los objetivos para qué y la forma del registro de datos. Observar cuidadosa y críticamente, registrar y analizar datos y elaborar conclusiones. La observación cuenta con recursos auxiliares como fichas, aquellas que se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas. Récords anecdóticos, una descripción escrita del comportamiento de una persona en una situación específica. Grabaciones, fotografías, lista de chequeo de datos, etc. Las modalidades de la observación científica son: observación directa. Definimos observación directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que se investiga. Observación indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno a través de observaciones realizadas anteriormente por otra persona, como libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc. Observación estructurada, aquella que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados. La observación no estructurada es aquella que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. La observación de equipo está conformada por 2 o más personas que integran un grupo de trabajo. La observación individual está conformada por una sola persona. Hemos llegado a la parte final de este tutorial, espero que haya servido y a la vez gustado. Entonces, jóvenes, ya vimos que la observación, también la modalidad de la observación. ¿Cuántas vimos, jóvenes? ¿Cuántas clases de observación hay?
2. ¿Cuáles son? La ¿Cuáles son? científica y no Directa e indirecta. científica. Ujú. La científica, la no científica, y dentro de la científica están ¿cuáles? ¿Se recuerdan? Creo que dijo estructurada, no estructurada, directa, indirecta. Bueno, entonces la observación científica, esa técnica tan antigua que es la observación, para el ser humano es de gran relevancia y aceptada por toda la comunidad científica. Busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se desarrollan las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas o objetos en un contexto determinado sin intervenir sobre ellas o manipularlas. Es decir, que el científico solamente va a contemplar el objeto o el hecho o el fenómeno social que le interesa conocer. De tal cuenta que vimos que hay observaciones científicas y observaciones no científicas. También aquí dice que la observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Existen dos clases de observaciones, creo que decía el video. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. La no científica significa observar sin intención. No tengo intención de observar, como ustedes lo dijeron al principio, que me están viendo, me están observando. No hay ninguna intención. Esa es la investigación no científica. Estar en el conocimiento, saber que le dio origen a tal cosa, esa es la no científica, aquella que no hay intención, sin objeto definido y por tanto sin preparación previa. La diferencia básica entre una y otra es la intencionalidad. Es decir, que en la observación científica el investigador tiene una intención para poder profundizar en conocer el objeto. ¿Qué le interesa conocer? Ah, pues me interesa conocer la causa que originó ese hecho. Por ejemplo, un hecho de tránsito. Resulta de que hay un choque. Un accidente, como se dice coloquialmente. ¿Qué sucede en ese? Se toparon dos vehículos. Se topan vehículos y ya, cuando ya uno de abogado interviene en ese hecho, hay dos, un choque o una colisión, intervenga. Vienen ustedes como abogados, intervienen en el hecho. Ahí estamos ya ante la observación científica, porque ya vamos a ver, a profundizar cuál fue la causa. A ver, ¿quién tuvo la culpa? Por ejemplo, ustedes van caminando en carretera, en su carro, tranquilamente, cuando de repente del cielo cayó un motorista. ¡Bum! Los motoristas aparecen cuando uno menos se lo espera, por el lugar menos indicado, por la derecha. Y resulta que resbaló y cayó debajo de las llantas del vehículo. Y el vehículo pasó sobre él. La no científica pasa, el observador. Miren, y empiezan a hablar un montón de cosas incoherencias. Que el motorista aquí, que el motorista allá. El científico ya no, nosotros los abogados llaman. ¿Qué pasó aquí? Pues hay un fallecido. ¿Cuál fue la causa? La causa fue que está el fallecido. Y está el detenido. Porque a la misma vez que hay un fallecido, hay un detenido.
hay un delito, supuesto delito, hay un sindicado y hay una persona fallecida, que tenemos que, hay un hecho y hay una consecuencia. En la observación científica aparece el hecho y aparece la consecuencia. Yo actúo mal, la ley me va a castigar. Entonces, a eso se refiere la observación científica. Dice que hay los pasos claves de la observación, es determinar el objeto, la situación o el caso que se va a observar, el hecho de tránsito, el fallecido, mi cliente está detenido, lo voy a defender, pero tengo que profundizar. ¿Quién tuvo la culpa? Miremos, cámaras, vamos a ir, ya viene el Ministerio Público, la policía, los bomberos, intervienen un equipo científico, esa es la observación científica, para determinar cuál fue el hecho. Entonces determinan que el culpable fue, ¿quién? ¿Quién dice usted que fue el culpable? ¿El de la moto o el del carro? Jóvenes. ¿Quién cree usted que fue el culpable? El motorista. El motorista, porque el golpe estaba en la derecha. Se metió por la derecha. Jóvenes, por la derecha nunca se rebasa. Nunca se rebasa por la derecha. Y la mayoría de motoristas vienen por la derecha en el lomo de la carretera, arriesgando la vida y poniendo en riesgo a los demás, los conductores de los vehículos. Entonces, eso es, determinamos el objeto, es el hecho, es el objeto. La situación, el caso que se va a observar. Determinar los objetivos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Pues nosotros queremos que nuestro cliente se haga libre. ¿Hay el muerto? Pues entonces hay una causa y un efecto. Hay un hecho y una consecuencia. Está el muerto, pues entonces paguémoslo. Determinamos los objetivos. ¿Qué queremos? Determinar la forma con que se va a registrar los datos. Miremos pues cámaras, miremos los testigos. Vamos a determinar la forma, cómo sucedieron los hechos. Observar cuidadosa y críticamente. Que se aplique con justicia. Ahí está mi cliente, sí, pero si mi cliente tuvo la culpa, entonces pague. Pero tengo que saber los medios cómo defenderlo, porque entonces ¿para qué me están contratando? Entonces, cuando ya nosotros observamos cuidadosamente y críticamente, registramos los datos observados, analizamos e interpretamos los datos, elaboramos las conclusiones y elaboramos la información a través del informe de observación. ¿Estamos claros, jóvenes, hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, Ligda. Bueno. Dicho proceso de recolección de datos variará dependiendo del tipo de investigación a la que pertenezca. Está la investigación cualitativa y la cuantitativa. La observación cuantitativa se centra en la obtención de datos que describan de manera objetiva el fenómeno observado, generalmente expresándolo en cifras y relaciones lógico-formales. Para ello emplea métodos de análisis numéricos, estadísticos o métodos de medición sistemáticos. En la cualitativa, en cambio, la observación se lleva a cabo a través de métodos más propensos a la subjetividad del investigador, cuando no a la experiencia sensible, ya que la naturaleza del análisis aspira a descubrir tendencias, sentidos, significados, más que realidades expresadas numéricamente. O sea que nosotros vamos, de acuerdo a la investigación que sea cuantitativa o cualitativa, vamos a hacer uso de nuestra investigación y que lo vamos a plasmar, ya sea en datos estadísticos o ya sea en realidades expresables, ¿verdad? A través de las cualidades de las personas, etc. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, como nosotros vamos a observar, tenemos que ser buenos observadores, les voy a proyectar acá un dibujito que me voy a adelantar. Vamos a observar. Observemos, jóvenes, por favor. Y observar, como tenemos que dirigir nuestros sentidos al objeto de estudio, analizarlo críticamente, determinar cuál es el objetivo, profundizar en el conocimiento, tenemos que saber investigar. Es que vamos a investigar.
complicado observar, ¿verdad? A ver, ya observaron. Ay, 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 a ver, a Jennifer Alejandra. Aguilar Chinchilla. ¿Está Jennifer por ahí? Abra su cámara, patojos, hombre. Abra su cámara. Porque son así pues tan miches. ¿Qué observaron? ¿Qué observaron, jóvenes? Que ninguno es zurdo, licenciada. Ajá. Será. Ay, no. Abra su Yo cámara, tal vez chicos. observé que sí hay por lo menos 2 zurdos, el mesero, porque estaba escribiendo la orden con la zurda, o sea, tenía algo con la zurda. También tal vez es el fotógrafo, porque el obturador también creo que lo estaba apretando con la zurda, y entonces los zurdos es donde más tienen fuerza, ¿verdad? Y entonces, por eso determiné, quería observar eso. El fotógrafo está apachando con la mano derecha y el mesero lleva la bandeja con su mano derecha, que es la que generalmente si lleva 1 peso va, y el que está escribiendo con la derecha. Ajá. Fíjense pues. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas vieron? 6. 6. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? Servidores públicos. ¿Qué actividad hacían? Diferentes, como ¿Cuáles? carpintero, abogado, uno está escribiendo, así. ¿Qué más? Herrero, fotógrafo y mesero. ¿Cuántos eran? 6 dijeron unos. ¿Cuántos eran, patojos? Yo vi 5, pero no sé si estoy mal. También había un herrero. Ya ven que lo importante que es observar. El licenciado posiblemente se lo vuelva a pasar hoy. Observemos, por favor. ¿Quién de ellos es el asaltante? Lu. Ajá. ¿Ya ven lo importante que es la observación? ¿Por qué Lu? Porque se ve nervioso. Lo. Bueno, ¿quién era? ¿Cuál era el asalto? ¿Qué decía el asalto? Esto es un asalto. Este es un asalto. ¿Qué más? Deme su reloj. Ajá. ¿Y lo logró? ¿Qué dicen ustedes? No se miraba que llevara el reloj el señor que levantó las manos. ¿Y entonces? Ya ven la importancia que es, lo importante que es la observación.
Es muy, muy importante. Sí, es un asalto, deme el reloj. El único que no vio que llevaba el reloj fue Rafael. ¿Y los demás qué dice? ¿Llevaba o no llevaba reloj? ¿Patojos? Bueno. No llevaba. Bueno, patojos, vamos a dejar la clase hasta acá porque va a empezar la otra clase. Continúen con el tema, con el licenciado hoy. Bueno, gracias por la atención. Ay, muchas gracias, Manuel. Gracias por la atención. Gracias, Lástima que licenciado. ustedes no interactúan, ustedes, patojos. Lástima. Gracias. Que no interactúan. Yo los voy a invitar para mi curso, que yo doy el curso por la noche. Los voy a invitar algún día para que vean los patojos cómo participan los de la noche. Y saben, y los de la noche, yo siempre digo, los de la mañana son hijos de papi y mami. No trabajan. Los de la noche son hijos, los de la tarde son hijos de papi o de mami. Trabajan a medio tiempo. Y los de la noche, yo digo, pobrecitos, son trabajadores. Y viera cómo participan los patojos. Pero con usted solo los dos compañeros, y ahorita Zeus que abrió su cámara, de ahí los demás, me dio gusto verlos detrás de la pantalla hoy. Lástima, porque sí es importante la interacción. Pero muchas gracias, jóvenes, por su atención. Licenciada, una pregunta. ¿Usted quisiera ya presenciales el otro año? Yo sí. No sé qué dice. Estamos bien. Sí. Presenciales nos ve la cara y ahí ya es más serio, ¿verdad? Pero lo Mi que humilde pasa opinión. es que da lo mismo, porque si aquí se comportan así, igual van a hacer en la... No, porque allá en las presenciales tenemos la presión grupal bueno. para quedar bien. También, sería bueno. Sí. Porque así no se copian en el examen, no lo hacen en grupo. Eso sería Pero bueno. malo. Eso era malo. Ella no quiero presencial. Pues sí, mejor. Solo por los exámenes quisiera presenciales para todos. Eso sí. Solo por los exámenes. Bueno, para todos. Me dio gusto de saludarles. Cuídense mucho. Me dio gusto compartir con ustedes. Espero que haya llegado el conocimiento, que sea un poquitito. Oye. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz tarde.